Hola, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por contar conmigo. Bueno, hombre, es una de las personas con las que tengo que contar. Aparte, bueno, ella es Susana, Su, para los amigos. Ujú, Y bueno, le gusta mucho caminar y hacer el Camino de Santiago y todo esto. Y a veces lo hace acompañada. Fui yo con ella varias veces. ujú, Pero sobre todo le gusta ir caminando sola, que es como se llama ujú. su Instagram, ¿no? Por Sí. si queréis buscarla por ahí. Y nada, lo que me gustaría saber es cómo empezó todo esto, o sea, que fue un arrebato lo de empezar a caminar por ahí sola tú. ¿Fue un arrebato? ¿Era algo premeditado? ¿Cómo fue? ¿O fue un acontecimiento que marcó tu vida y que dije: "Voy a acabar con todo esto"? ¿Cómo fue el tema? No, la verdad es que tenía como muchas inquietudes bueno, yo de pequeña nunca pude viajar absolutamente nada, ni conocer sitios, y cuando ya empecé a trabajar con 18 años y demás, y podía tener ya más o menos, poder hacer cosas, pues yo tenía muchas ganas de conocer sitios y mundo y tal. Y la cosa es que mis amigos y mi familia, pues tampoco les gustaba, pues eso, ir a conocer cosas, viajar. Bueno, sí, un poquito, pero no a los niveles que yo deseaba. Entonces dije, pues mira, si nadie quiere venir conmigo, pues me voy yo sola. Y por ahí empezó todo un poco. Entonces podemos decir que fue un poquito cuando yo ya me pude más o menos mantener por mí misma a nivel de pagar ocio y todo eso, que fue ahí por los 18 años. Ujú. Entonces fue un poco de eso, de... ¿Y qué fue, una ruta por la naturaleza por aquí o fue un viaje al extranjero, al exterior o lo que fuera? Pues mi Es fuera primer de Galicia. Sí, mi primer Mm, viaje sola fue a Irlanda, pero yo creo, porque ahora no tengo mucho recuerdo tampoco, yo creo que compaginaba también con las rutas, pero más, o sea, empecé como a conocer lo más cercano. O sea, si yo vivo en Oleiros, pues primero me conocí Oleiros, luego fui a Betanzos y fui así ampliando poco a poco, ¿no? Entonces empecé de menos a más, conociendo todo lo cercano a mi casa, y después ujú. el primer viaje sola fui a Irlanda, y ahí también fue todo naturaleza, porque me fui a unas islas y bueno, siempre buscaba pues aparte de conocer ciudades por toda la cultura que tienen, pues también pues ir a sitios más relajados y donde podría haber verde y naturaleza y demás. Así que ese fue un poco el inicio, lo más cercano a mi casa, que al final es lo lógico, siempre conocer lo más cercano. Y Ujú. a nivel de extranjero, pues me fui a Irlanda. Ese fue mi primer viaje sola. ¿Y qué puedes decir de esa experiencia sola? Irlanda, ¿en qué islas fueron? ¿Te acuerdas Pues de los nombres? fui a las islas de Arán, Ujú. que están como en la costa cerca de Galway, vamos a decir. Y nada, eran unas islas que tienen un montón de fortificaciones prehistóricas y demás. Y que, no sé, quería como ir a las islas, desconectar, recorrérmelas. Y entonces alquilé una bicicleta y luego había transporte en ferry entre una isla y la otra isla. Son tres islas. Entre Ujú. las islas y entonces llegué hasta allí con los ferries y demás y me recorrí las islas en bicicleta y fue un poco esa experiencia de la isla, de aislamiento, de que me apetecía estar ahí sola y fue muy guay, la verdad, muy, muy especial. Y antes de salir, ¿te estabas nerviosa, con algo de miedo o nada, eras muy echada para adelante y no había problema? No, no tenía miedo, me acuerdo, además es que me acuerdo súper bien de cuando el proceso del viaje, ¿no? Empieza yendo al aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Y me acuerdo que me dejó mi madre en el aeropuerto y se despidió de mí y cuando me subí al avión te empezaba como un sentimiento aquí dentro de aventura, ¿no? No eran nervios, era como el sentimiento de la aventura. Entonces Ujú. eso te da mucha adrenalina. Entonces es lo que yo sentía en ese momento. Entonces, al final el viaje es como una montaña rusa, ¿no? De esas ansias, luego aterrizas, luego te tienes que enfrentar a cosas y bueno, pues es así un poco montaña rusa lo que vas sintiendo, sobre todo cuando vas sola, cuando vas a hacer pues un viaje más de aventura y no tanto turístico, ¿no? Pues es lo que recuerdo de esa experiencia. Muy bien. Y luego cuando tuviste que volver, pues, ¿cómo cómo fue la vuelta? Porque muchas veces, lo que da es un bajonazo tremendo, ¿no?, la vuelta. Sí, de ese primer viaje además, porque fue tan Irlanda, como es tan parecido a Galicia, pues fue triste, porque además viví muchas cosas así, no sé, unas experiencias muy, muy fuertes.
Y la vuelta, pues nada, es como cuando vuelves del Camino de Santiago, que me imagino que a ti también te pasó, como que es volver a la vida real, que es pues la de Ujú. trabajar, enfrentarte a problemas. Y cuando estás viajando, como que tu vida real no existe tanto, que está más apartada y estás en otro mundo, en otra realidad. Entonces, cuando te toca volver a la realidad, pues te da el bajón. Durísimo, claro. Bueno, entonces, vas sola, ¿y qué Mm. fue? ¿A los 18 años ya sacaste el carné a los 18 años o eres de las que espera Sí, un poquito más? Sí. no, no, sí, sí, el verano de los 18 años. Lo Sí. sacaste porque había que sacarlo con la idea ya de plaf, vamos, voy a No, la primera ruta. mi madre siempre quiso con mis hermanos y yo que nos sacásemos lo antes posible, entonces ese verano pues nos dio el dinero, o sea, nos pagó el carnet de conducir, un poco para nuestro futuro y nuestro bienestar. Pues entonces fue a los 18, después de estudiar en el instituto, acabar bachillerato y tal, pues ya lo saqué. Sí, Ujú. Bien, y entonces ahora, claro, normalmente vas de ruta por Galicia adelante. sí. ¿Cómo lo planificas? Por ejemplo, qué apps utilizas? ¿O si utilizas mapas o algo Ujú. más físico? No sé, ¿cómo lo organizas? ¿Qué es lo primero que haces para buscar una ruta a la que ir? Vale, pues cuando llega el fin de semana y ya no sé ni a dónde ir, pues lo que hago es abrir siempre Google Maps y como tengo bastantes zonas mapeadas, de investigadas, o sea, hago zoom en el mapa y me pongo a buscar sitios. Y todo Ujú. lo que encuentro me lo guardo. Pues la iglesia de no sé qué, el área recreativa de no sé cuánto, la piedra de no sé qué, pues me lo voy guardando todo. Entonces tengo toda España y sobre todo Galicia, porque como te digo, lo más cercano es lo que más visitamos, pues tengo toda Galicia mapeada, España y el mundo también. Entonces me voy guardando sitios y según voy a un sitio, pues digo, a ver qué tengo aquí para visitar. Entonces voy eligiendo. Pero además de utilizar Google Maps, pues también utilizo algunas aplicaciones para ir para las rutas. Entre ellas, bueno, un poquito la que más utilizamos a nivel usuario sería Wikiloc, Ujú. pero si es una rutita un poco más difícil, por así decirlo, utilizo Orux Maps, que también va súper bien, y también a Ujú. veces los mapas del Instituto Geográfico Nacional, básicamente, que también es una aplicación y que también funciona súper bien. Que ahí te puedes descargar los tracks, utilizarlos y demás, y te aparecen varios tipos de mapas con toda la información de la zona que estás visitando. Y también a veces, vas con el coche y duermes en el coche, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay alguna app también para eso, para buscar sitios para dormir que sean seguros y todo eso, donde puedas dormir con tranquilidad o? Pues una de las aplicaciones que utilizo es Park4Night. Bueno, que hay la versión gratuita, que es la que utilizo yo personalmente, que te ponen como lugares donde puedes pernoctar o acampar, más bien pernoctar dentro de tu vehículo. Ujú. Está más enfocada a autocaravanas, pero también se van coches y demás. Y en todos los sitios que ponen, pues hay valoraciones, pues es un sitio seguro, es inseguro, hay ruido, no hay ruido. Entonces, pues yo voy viendo un poquito las valoraciones para yo sentirme segura de dónde voy a dormir y demás. Y después hay la versión premium que te ponen como sitios más exclusivos, pero bueno, yo no la utilizo de esa manera. Ya. Pero bueno. ¿Y tomas alguna medida de seguridad más, aparte de eso? Por ejemplo, no sé, avisar a alguien, no sé, alguna cosa que hagas para estar más tranquila, ¿no? Sí, cuando voy sola siempre mando la ubicación en tiempo real por un grupo que tengo con mi madre y con mi hermana, eso Ujú. siempre, siempre, siempre. Y cuando escojo un sitio para dormir, pues le mando la ubicación también. En plan, duermo aquí, pues se lo paso a ellas. Y siempre les escribo antes de dormir y cuando me despierto por las mañanas, pues para que se queden tranquilas y sepan dónde estoy y que estoy bien. Y tanto al dormir o al ir de ruta por ahí, ¿te viste alguna situación así difícil o peligrosa o que dices: "Uf, salí de Sí. esta", o algo? ¿O no fue tan dramático? Pues mira, de momento no he vivido nada así demasiado duro ni heavy, o sea, no he vivido, sorprendentemente no sé, me he ido librando, o sea, no he tenido ningún accidente, que soy consciente de que puedo tenerlo, pero de momento no lo he tenido. Y no he vivido más que algún miedo irracional de, yo que sé, un día tenía el coche aparcado y yo le pongo los parasoles por dentro, pero claro, eso, cuando pones los parasoles es como que estás ocultando algo, ¿no? Y yo estaba de camino hacia el coche donde iba a dormir esa noche y había como una persona mirando el coche. Claro. Y claro, como me vio llegar con el perro, pues esa persona
nos vio y ya se largó. Pero detallitos así, pero nada, nada grave, vamos, nada, Un nada sustillo de importante. nada, nada. Y no, cositas así, pero que nada grave ni, porque yo conozco gente, a lo mejor de ver por redes sociales, pues sí que le estás, claro, el tema de los parasoles y de tal es que cuando pones eso es que la gente sabe que hay alguien dentro, ¿no? Entonces eso también Ujú. es llamar un poquito la atención, eso es una Ajá. realidad. Y yo conozco chicas, sobre todo eso, que vi en redes sociales, que estaban durmiendo en el coche con todo este sistema y que le rompieron el cristal de la ventana, por ejemplo, cosas así que a mí no me han pasado en absoluto ni nada. Así que Mejor, porque es un buen susto ese. sí, sí, la verdad De es que sí, noche, no de te noche quitan sola por ahí. sí, que no te pueda pasar, pero que de momento a mí no me ha pasado. O sea, Ujú. Bueno, dices que llegaste al coche con el perro, que es el nuevo elemento que tienes, en tus rutas. Antes ujú, ibas solita, pero ahora ya tienes el sí, lobito, como dices tú, ¿no? sí, sí, a mí ¿Y lo qué tal? evito. ¿Cómo es ahora organizar una ruta con el perro? Supongo que tendrás que tener otras cosas en cuenta, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Sobre todo depende del año, que parece una tontería, pero si yo me voy a hacer una ruta por la montaña en primavera o verano, él tiene una demanda de hidratación, por ejemplo, muy alta. Entonces tengo que ir no solo con, por ejemplo, voy a hacer a la montaña, hago una ruta de 20 kilómetros y sé que no hay río, porque claro, cuando vamos al río, yo sé que él bebe del río, no pasa nada. Pero dependiendo del tipo de zona a la que vaya, yo tengo que llevar 4 litros de agua para mí y para él, y aún así no le llega. O sea que tengo que tener muchísimo cuidado con eso. O sea que tengo que ir más cargada de lo normal. Tengo que tener el coche preparado para él, llevamos la correa larga y demás, llevarle comida y cosas así. Y tampoco podrás ir a todas las rutas, ¿no? Habrá algunas limitaciones que tiene que no puede pasar por algunos sitios o algo, ¿no? O tienes que dar la vuelta a veces o algo. Sí, alguna vez lo que para nosotros a lo mejor es simplemente subir una escalera empinada que hay para subir a un sitio en una ruta, pues a él le puede dar miedo. O que estoy por unas rocas y yo empiezo, porque yo me meto así siempre por las rocas o así en terrenos un poquito más escarpados, tal, pues claro, él no deja de ser un ser que, pues, que siente y que tiene sus miedos y en algún momento pues ha tenido miedo, me lo expresa y yo le intento pues apoyar o si veo que no podemos seguir pues me doy la vuelta y me busco una alternativa. Pero sí, la verdad es que siempre tengo que tener muy en cuenta pues a los sitios a los que vamos, sobre todo porque yo quiero que él venga conmigo a todas partes y a lo mejor no siempre, no siempre se puede. Una vez subiendo pues una montaña, había que hacer una pequeña zona de trepada por la montaña, por las rocas, y no pude continuar, porque él no, aunque era poco, él no podía, o sea, no, aunque le acogiese, aunque tal, él le entró mucho miedo y no era capaz de salvar ese obstáculo de las rocas. Y por mucho que lo intenté, pues llegó un punto en que dije, pues mira, no le voy a forzar, él está sufriendo, está estresado, y me tuve que dar vuelta y ya está. Y a veces a veces no siempre llegas, o sea, tienes que volverte y no pasa nada. Y cuando vas a algún sitio que tienes que buscar alojamiento o algo, también supongo que habrá problemas a veces, ¿no? Sí, bueno, pues para dormir siempre tienes que poner el filtro de que permitan mascotas y demás. Y él, bueno, pues no sé, es un poco sensible a los cambios como cualquier animal, me refiero. Como hay perros que son más afables a la hora de los cambios, pero Sirio, por ejemplo, pues se pone a veces pues nervioso cuando duerme en un sitio ajeno. Entonces, yo siempre llevo la jaula en el coche, que la jaula si está positivizada es muy buena porque la jaula es como un refugio para él. Entonces, cuando dormimos por ahí o incluso en el coche o en casa cuando está nervioso, pues yo utilizo la jaula porque la tengo súper positivizada y él se mete en la jaula y se queda como tranquilo porque es su refugio. Entonces, es una herramienta muy útil cuando vamos por ahí para que no tenga ansiedad, para que esté bien y se sienta Ujú. seguro. Entonces utilizo la jaula muchísimo, que la llevo en el coche siempre. Y tú desde que vas con él, ¿te sientes más segura también? ¿O nunca llegaste a sentir esa inseguridad? ¿O que más o menos te da igual? ¿O se Ujú. nota algo o no? Pues mira, yo la verdad es que antes de ir con él no me sentía insegura, o sea, objetivamente hablando no me sentía insegura, pero sí que es cierto que desde que voy con él, no sé, me siento
muy acompañada por él, nos lo pasamos muy bien y alguna vez, por lo que sea, pues que me voy de viaje a otro sitio y no puede venir y voy a hacer una ruta y voy sola, como que le echo mucho de menos y a lo mejor no es que me sienta más segura, sino que somos como compañeros de la ruta y le echo de menos. Cuando no puedo ir con él, le echo de menos. Ahora, de seguridad, pues bueno, siempre detecta cuando hay un animal, siempre. O sea, yo cuando él se pone, a lo mejor se pone así en estado de alerta o escuchamos un ruido pues, y yo le veo la cara y ya sé que hay un jabalí, que hay un corzo, lo que sea, ¿no? O sea, él me avisa y yo sé pues que no pasa nada porque haya los animales, pero bueno, que me avisa, ¿sabes? O sea, yo sé por cómo se expresa que sé que hay un animal, por ejemplo. Pero bueno, como no hemos vivido nada de grave, pues tampoco sé o sea, si haría la función de protegerme, o sea, no lo sé, pero bueno, que es mi compañero de camino, básicamente. Bueno, a ti y a mí nos avisó de un enjambre de abejas. Sí, es verdad, sí. Y se llevó en la peor parte y nosotros menos, pero bueno, ¿Cómo corrimos aquel día? sí, jolín, y tanto, como nunca. Muy bien, estuvo bien. Fue divertido, ahora lo contamos y fue como algo divertido. En el momento, bueno, un Sí, nos dolió un poco, poquito. pero él es muy Eh, cotilla, metió la cabeza donde no debía. Totalmente, totalmente. Pero Sí, mira, él aprendió la lección y nosotros también, sí, porque íbamos un poco a lo cabra nosotros también, pero bueno. sí, nos gusta ser cabras, sí. Sí, sí. Un poco hablando de eso, de la seguridad, tú dices que nunca te sentiste insegura y Ujú, dices que tampoco tuviste ningún problema especial y tal. ujú. Hay mucha gente y muchas mujeres en concreto que les da miedo ir solas. Sí. Entonces, supongo, ¿cuántas veces te habrán dicho: "Pero tú estás loca de ir por ahí tú sola, que no te puede pasar no sé qué", que bueno, Ujú. ¿tú crees que es algo real o realmente tenemos más miedo de lo que puede haber? ¿Puede haber diferencias entre lo que le pase a una mujer y a un hombre en medio de un bosque, en este país, por lo menos? Bueno, ya por ser mujer, yo personalmente creo que sí que estamos expuestas, no porque seamos más débiles o lo que sea, sino porque el problema estructural que tiene la sociedad pues te hace ser más vulnerable como mujer, sea en la calle, en el monte o donde sea, ¿no? Partiendo de eso, yo creo que sí, que en este caso podemos ser pues, más susceptibles a que nos pase algo, pero hablando racionalmente, si tú estás preparado o preparada para hacer este tipo de actividades sola, yo creo que no debería haber ningún tipo de problema siempre y cuando pues, lleves a cabo todas las acciones para que no, bueno, para evitar al máximo el riesgo, que riesgo siempre hay, o sea, riesgo 100%, o sea, siempre lo hay. En la montaña, en un camino, en un río, siempre hay riesgo, ¿no? Tú sabes que cuando sales te estás exponiendo a que te ocurra algo. Pero bueno, cuanta más formación, conocimiento, experiencia tengas, pues más segura vas a ir. O sea, es muy, muy importante pues esa parte del conocimiento y de la formación para poder hacerlo de una manera segura y tranquila. ¿Y cuál es el principal riesgo que ves a la hora de hacer una ruta? Bueno, pues en el medio natural, pues como he dicho, el riesgo nunca es cero, siempre te puede pasar algo. Y no es tanto el riesgo de estar allí, sino también de si te pasa algo, que alguien te pueda venir a auxiliar, ¿no? Porque no es lo mismo que te caigas aquí en la calle, que está el hospital o los medios de rescate súper cerca, que te Ujú. pase pues, en el medio natural. Ese es el problema. Aparte de que en el medio natural, pues eso, hay un montón de riesgos, desde tropezarte, las rocas, las ramas, resbalarte, que te caiga una rama en la cabeza, cualquier cosa, ¿no? Accidentes, pues desgraciadamente hay muchísimos, que muchas veces son por imprudencias y otras veces son por azar, es decir, que te pasan, pues de repente cae una roca y justo estás tú ahí y no puedes evitarlo, ¿no? O sea, hay como Ujú. dos riesgos pues más que te pasan por esas imprudencias, porque a lo mejor no llevas el equipo adecuado, porque no estás suficientemente preparado, porque no tienes la información necesaria o porque no tienes sentido común, ¿no? Porque si hay un día de borrasca, de tormenta, tal, pues ya sabes que a lo mejor no deberías salir a la montaña, pero hay gente que lo hace igual. Ya. Y después hay cosas que te pasan por mala suerte. Es que, A entonces eso. mí, por ejemplo, un poco lo que más miedo me ha dado, porque ya he tenido algún susto, es con otros perros. A veces que te Ujú. encuentras con un mastín que Sí, impone mucho o que sí, está, bueno, en principio está guardando el territorio, pero nunca sabes muy mm, bien si estás sí. solo, cuál es el límite. ¿Ya tuviste alguna aventura también con mastines o con otros animales? Pues lo que es de ladrar y avisarnos, sí. Pero bueno, sí, a lo
pero no por ser animales de aldea, sino es justo de animales de gente que van a caminar, sí que tuve sustos, pero por gente, perros de gente que va a caminar, no de perros de aldea. Los mastines pues sí que te vienen a avisar y te ladran, pero bueno, yo más o menos veo el comportamiento, su lenguaje corporal y voy analizando y ya veo lo que tal. Y a veces sí que pues voy un poquito rápido y yo como siempre cuando voy por las aldeas y demás voy con la correa, evidentemente, pues yo manejo a mi perro y no pasa nada, ¿sabes? Pero no, eso de que sustos con perros de otra gente que va a caminar, sí. Ahora, perros de aldea de momento no, pero sé que también es una realidad que puede pasar. Bueno, tú aparte vas con un perro que cuando vamos en grupo o algo, es una maravilla, porque ahí no se pierde nadie con él. Él está Mm, constantemente pastoreándonos a todos sí, sí, los que sí. estamos allí, y el que Sí, se pues queda un poco retrasado es va a buscarlo. a Ahí no buscarlo se pierde volando. nadie. Sí, sí. Sí, porque es muy cariñoso y le coge mucho cariño a la gente, porque él es, bueno, todos los perros lo hacen, pero Sirio es muy, se apega mucho a la gente y cuando vamos justo en los caminos, pues le coge mucho cariño a las personas y como alguien se quede detrás lo va a buscar, o sea, y se Ujú. agobia. Porque es medio pastor, ¿no? Es un no sé qué, no sé Él si es es, raza pura o es no, él es, nada. no tiene ninguna raza, pero sí que me dijeron que tiene pastor alemán, que tiene pastor leonés, también tiene border collie supuestamente, pero bueno, que no se sabe. Pero bueno, pastores. Para pastores sí se le nota, pero Sí, vamos, se le lo nota. lleva dentro. Sí, sí, sí. Y me dijiste una vez que te gustaría hacer el Camino de Santiago con él algún día. Por Sí, ahora no lo tienes en mente, o no tienes una fecha en mente. pues mira, él acaba de hacer ahora 2 años y entonces, bueno, pues los 2 primeros años de los perros y más en estas razas que son así, pues más palleiras, pues hasta que se tranquilice, yo no quería ir a esta experiencia, por lo que te digo, de cada día dormir en un sitio diferente, caminar mucho, estar cansado, porque él cuando está cansado, pues está más sensible. No quería someterle a ese estrés. Ujú. Entonces, uno de mis objetivos es poder hacer el Camino de Santiago con él y creo que lo voy a hacer ya este año, o sea, lo tengo ya en mente. Tengo que organizarlo porque al final tendría que dormir en albergues privados, hacer la Ujú. reserva y todo eso, pero lo tengo planificado y espero poder hacerlo este año, porque ahora ya está mucho más tranquilo, más estabilizado, más equilibrado y ya se va adaptando mejor a los cambios. Un poquito, Ujú. he estado esperando para no someterle a ese estrés, básicamente. Bueno, con él sería la primera vez, pero ya ha sido unos cuantos caminos, ¿no? ¿Cuáles hiciste? Sí, pues hice el Camino del Norte entero, hice el Camino francés, hice el Camino primitivo 2 veces, el Camino inglés muchas veces, el Camino francés desde Tui, sobre la parte gallega, el Camino a Fisterra también varias veces y creo que no se me olvida ninguno. ¿El primero cuál? ¿Cuál fue? El primero fue el Camino primitivo, la primera vez que hice el Camino primitivo. Empecé por lo Tierra más fuerte, difícil. directo. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esa experiencia? El Camino Muy Primitivo todo el mundo dice bien, que es el más bonito, mucha gente dice que es el más bonito, bueno. precioso. Sí, sí, porque vas por mucha naturaleza, por muchas aldeas de montaña, por un montón de iglesias, o sea, pisas mucho la naturaleza, o sea, increíble, muy bonito. Duro, porque es duro dentro de lo que es los caminos, ¿no? Porque luego rutas más duras que esas, evidentemente hay, pero lo que es un camino con sus dificultades, pues la gente dice, los expertos dicen, pues que es uno de los más duros a nivel técnico y físico. Ujú. Y lo hiciste 2 veces, dices. Sí, 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 lo hice una vez y después repetí otra vez. ¿Porque lo hiciste las 2 veces por hospitales o cambiando? ¿Tuviste Pues una vez hospital? la primera vez no fui por hospitales y la segunda, pues ya fui por hospitales, porque la primera vez no fui porque había caído una tromba de agua, bueno, fatal, o sea, un clima horrible. Y entonces, lo mismo que lo que siempre hablamos del sentido común, pues casi todos los peregrinos nos llevó a ir por la otra variante. Ujú. Y me quedaron las ganas de ir por hospitales. Y cuando lo repetí, que fue hace nada, un año y medio más o menos, o 2 años, pues dije, venga, pues como me coincidía el día genial de tiempo y demás, y pues se fue de maravilla por la variante de los hospitales. Y muy bien. Entonces hice las Más las más variantes. espectacular, ¿no? Más espectacular.
Sí, un poquito más de montaña, o sea, no es, es montaña, pero tampoco es algo ahí que digas tú tal, pero bueno, dentro de lo que es el camino, Ujú. que no suele ir por tanta montaña, pues es una experiencia guay. Es un desnivel de 1100 metros, si no me equivoco, entre 1000 y 1100, de desnivel positivo. Y bueno, ese día pues tienes que ir así con energía, pero muy bonito por los paisajes que ves, la historia que te vas encontrando. Porque, ¿en qué época lo hiciste el primitivo, los dos? Pues el primero era en junio, lo que pasa que no, me tocó vivir, ya sabes que en el norte, pues en una misma semana puedes vivir todas las estaciones juntas, ¿no? Ujú. Primavera, verano, otoño, invierno. Y sé que tuve una semana de invierno, pero invierno en todos los sentidos, frío, lluvia, tormenta, niebla, todo. Luego otra semana de 30 grados, o sea, así. Y eso Ujú. fue en junio. Y la otra vez fue no, en mayo, así que más o menos por la misma época. Ujú. Eso. Pues, ¿esas son tus estaciones favoritas? ¿Verano y primavera? No, a ver, a mí me gustan todas las estaciones, todas, porque creo que cada estación tiene su característica y que necesitamos pasar por todas para luego sentir todas las variaciones dentro de nosotros, ¿no? Pero mi estación favorita es el otoño, porque es la más bonita, bueno, para mí personalmente, me parece la más bonita. Pues ahora tendrás que hacer el camino primitivo en otoño para Pues no ver es mi los plan. bosques que hay allí. Sí, sí, de hecho no me importa, o sea, me encantaría. O sea, son estas experiencias que no te cansarías de repetir nunca. Lo que pasa es que, claro, necesitas tener tiempo y todo eso, pero me encantaría, vamos. Si me dices mañana vamos a hacer el camino primitivo, cojo y me voy. Y me voy. Vale. ¿Hay algún camino, aparte del primitivo, que recuerdes de manera especial por la gente que conociste o por algo, por algún detalle? ¿Algún camino que tengas especial cariño? Pues el del norte también me gustó muchísimo, porque como vas todo por la costa, yo llegaba a las playas y a lo mejor dejaba la mochila en la arena y me iba a bañar, y a lo mejor la gente que estaba en la playa me veía y me decía: "Ay, espera que te cuido yo la mochila", y yo: "Ay, no, no hace falta", no sé qué, pero como mucha complicidad, ¿no? Y me Ujú. iba parando en las playas, me iba bañando, los paisajes también muy diferentes al interior, ¿no? De la costa al interior, pues muy diferentes. Y eso, ese me encantó. Y después el francés, que lo hice solo desde Astorga, pero lo hice después de la pandemia y entonces había muy poca gente. Entonces poder hacer el camino francés sin gente es todo un privilegio, porque eso es algo que nunca más se ha podido volver a hacer, porque está todo el año, bueno, más o menos masificado, porque después hice varias etapas en invierno y claro, tampoco hay gente, pero tampoco hay servicios, no hay casi albergues y no es lo mismo tampoco. O sea, ni con mucha gente ni con poca gente. Yo creo que mola pues un equilibrio, ¿no? Como en todo, que un número pues reducido de peregrinos, pero que haya vidilla, ¿no? Que haya peregrinos y haya ambiente y demás. Es que ese es el bueno, yo no me faltan unos cuantos, pero Sí, ese me da mucha pereza, precisamente por eso, es que hay que por la buscar gente. por la cantidad de gente que hay. Mm. Por eso fue cuando tuve la oportunidad después de la pandemia, porque estaba así, bueno, estaba en el ERTE y no tenía pues nada que hacer y demás, pues dije, mira, es una oportunidad para ir a caminar aquí, que sé que nunca más en la vida me voy a encontrar este camino sin Mm. gente. Y yo, de hecho, no quería hacerlo nunca, o sea, porque a mí me agobia ir con tanta gente y la competición de buscar dónde dormir y todo eso me agobiaba muchísimo. Entonces creo que fui una privilegiada, bueno, y la gente que me fui encontrando, que había gente, pero no mucha, la gente que hicimos esa experiencia en esa época, creo que fue algo que nos llevamos y que pocas veces se va a repetir, ¿sabes? Probablemente nunca. Ya, Por lo menos en ojalá, nuestras vidas, no sé lo que va a pasar con el Camino de Santiago, pero ya. porque el riesgo es que Pero muera de éxito, es un poco el miedo que tenemos algunos, ¿no? sí, sí, eso que el problema es eso, que está muy masificado. Sobre todo, pues ciertas partes del francés. Y bueno, y cada vez el del norte también está bastante masificado. El primitivo de la primera vez a la segunda que fui también estaba bastante lleno. Fisterra también está lleno. Yo hice el inglés en septiembre ya a Y había mediados un montón de y gente. Mm, una pasada, ¿eh? El mm. inglés, que era de los que estaba más flojito en ese aspecto, Sí, pues ahora pues creció ahora muchísimo también. está a tope. Sí, Y aún así, bueno, también es quizá una de las cosas más bonitas, ¿no? Del camino es la gente que te encuentres. sí, Al final total. haces, bueno, es que flipas con todo el mundo está de buen humor, Sí, todos a lo mismo, ¿no? sí. Es fácil empatizar porque todo el mundo tiene que si Un tipo de ampollas, que si vínculo. la rodilla, que si el hombro, que si no sé qué.
Entonces, sí, yo creo que es un poco lo que más destacamos al final, ¿no? Y sí, que la lo que gente más nos que duele a la vuelta, muchas sí. veces. Yo odio llegar a Santiago, no me gusta nada, porque llegar a Santiago implica que se termina. Y a mí, personalmente, llegar a Santiago, entiendo que a los peregrinos les haga ilusión, pero a mí, como vivimos aquí al lado, hemos estado tantas veces en Santiago, he Claro. llegado tantas veces, a mí no me hace ilusión llegar a Santiago, me hace ilusión el camino previo, ¿no? Entonces llegar a Santiago es como, oh, esto se acaba otra vez. Entonces, Bueno, aún pues, puedes prolongarlo un poquito, ¿no? bueno, sí, sí, si cuadra, sí, pero si no, te tienes que ir. Sí, yo veo yo entré lo último eran 2 italianas, con una austríaca, bueno, gente de fuera, Mm, y se emocionaron. Bueno, las italianas sobre todo se emocionaron mucho, ¿no? Porque claro. claro, a ellas es como un hito. Oye, estoy Claro, aquí, ahí, ¿no? claro, sí, yo lo entiendo perfectamente, esa perspectiva, sobre todo de la gente de fuera, que el objetivo de todo el camino supuestamente es llegar a Santiago, pero si lo analizas bien, yo creo que el objetivo del camino está en todo lo anterior, ¿no? En todo el camino propio, no en llegar a un sitio, como en la vida, ¿no? El objetivo de la vida que es comprarte una casa, pues no, es todo lo que hay de camino a que consigues algo, ¿no? Luego cuando lo consigues no tiene ya sentido. Claro. Y aparte que sabes que es el momento de la despedida y que por muchas promesas que se hagan, lo normal es que a la mayoría de gente no lo vas a ver. Luego vuelves Algunas a tu sí vida puede, pero diaria, porque estamos esclavos de la vida diaria, o sea, o sea, tenemos que volver a la vida real, como digo yo, porque la otra vida es una vida ideal, pero que no es la vida real. O sea, me no hay contó, de hecho, Sam, el primer invitado a este podcast y tal, que tú sí, conoces bien también. ujú, Y claro, él, el camino que hizo, que fue en bicicleta, que llegó con 3 personas y que hubo muy buen rollo, pero que luego se dieron cuenta de que no tenían absolutamente nada en común, más allá ya, que coincidieron allí. sí, Y supongo que eso es un poco el problema también, ¿no? Porque luego o sea, mucha gente que seguramente que sois de mundos completamente diferentes, más allá ujú. de dónde vive cada uno, ¿no? Sí, el camino lo que hace es que nos hace a todos iguales, a todos, porque todos vamos igual vestidos, todos nos enfrentamos a lo mismo, todos tenemos el mismo objetivo, no hay etiquetas, ahí no hay un médico, un abogado, un profesor, no, somos todos iguales, o sea, y casi no hablas ni de tu profesión, hablas de quizá de otras cosas, Mm. ¿no? Y somos todos iguales en el camino, pero después fuera del camino, pues somos diferentes, pero en el camino, pues somos iguales. Aunque ahora se está pervirtiendo un poquito eso, ¿no? Ahora ya viene lo que llaman los turigrinos, que vienen ya en plan Sí, postureo también, y sí. porque queda bonito hacerlo y ya está de moda. Sí, o sea, yo entiendo que han buscado un poco pues, el negocio en esto y por una parte no lo veo mal porque al final es una posibilidad de ingresar y de ganarte la vida, ¿no? Pero sí que llega un punto en que se desvirtúa un poco y yo entiendo que haya personas, por ejemplo, personas con diversidad funcional y demás, pues que puedan hacer el camino de una manera accesible, pero hay mucha gente que ya solo porque no van a caminar nunca y que por la pereza de, pues no llevo la mochila, que me la lleven. Y a lo mejor podrían llevarla perfectamente, ¿no? Ujú, Pero bueno, que no, yo intento no juzgar, ¿sabes? Nunca y que cada uno haga, y si eso existe y se paga será por algo, ¿no? Pero ujú. yo personalmente, pues ahí sí que me parece un poco desvirtuar la esencia no del camino, sino de que cuando quieres hacer algo lo hagas con todo lo que conlleva, ¿no? Con toda la responsabilidad de, pues tienes que viajar deambular, hacer una ruta larga, Ujú. de largo recorrido, pues que lo hagas con todas las consecuencias, si puedes, me refiero, ¿no? Pues tienes que cargar con tu casa a las espaldas, pues que la cargues, ¿no? Si vas a hacer eso, pues que cargues con la responsabilidad que conlleva, que es, pues eso, cargar con tu vida a las espaldas. Pues ya que hablamos de cargar y todo esto, Ujú, antes de preguntarte qué llevas tú cuando vas al camino, ujú, ¿tú te preparas físicamente para eso o es que ya como estás tan acostumbrada a ir los ujú. fines de semana a caminar o lo que sea, cuando puedes, claro, ya no lo necesitas? ¿Te preparas físicamente o no lo necesitas? Ya, o ya Pues tienes ya la mentalidad hace tanto que sí, ya estás mentalizada. la mente es muy fuerte, o sea, a veces aunque no puedas, si tu mente puede, lo haces igual, más o menos, ¿eh? Hablo dependiendo del Sí, caso, ¿no? sí. Pero sí, la mente es muy importante. Pero bueno, yo personalmente me gusta entrenar, entonces yo entre semana pues entreno, en plan, entreno no para yo estar bien físicamente, sino para ganar capacidades, ganar habilidades y estar bien pues para cuando vaya a caminar, pues estar lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, podría decirse que
que sí que me preparo, pero sin obsesión. Es decir, voy a hacer ejercicio casi siempre de fuerza para tener mi cuerpo fuerte y luego cada fin de semana que voy a caminar, pues ya complemento los 2 entrenamientos. Y hay que complementarlo con ser tener un poquito de cabeza a la hora de cargar la mochila, ¿no? De cosas. Sí, ¿Tú qué haces? ¿Qué pones en la mochila? ¿Qué para sacas una, de la mochila, quizá? Es la para mejor una pregunta. ruta, para una ruta normal. No, para el Camino de Santiago. La Ah, ruta bueno, normal también, pues eso vale, lo vale, podemos vale. hablar. Bueno, pues una de las cosas más importantes, por ejemplo, pues sería tener un botiquín adaptado, depende para cada tipo de actividad, ¿no? Porque depende de si vas 3 días a la montaña y no vas a pasar por ningún sitio, pues tienes que llevar unas cosas. Ahora, si estás haciendo el Camino de Santiago, sabes que vas a tener una farmacia cerca, ¿no? Ujú, Pero bueno, entonces adaptar un poco el botiquín al tipo de actividad que vas a hacer y siempre, siempre llevar un botiquín. Después, tema ropa, yo soy siempre de llevar muy pocas cosas, ¿vale? Priorizo el llevar poco y cada día que llegaba al albergue lavar la ropa que llevaba, dejarla secando y al día ujú, siguiente ponerme la otra muda y ya está. O sea, la ropa lo menos, pero sí que es importante llevar por lo menos un polar, un cortavientos, un chubasquero, unas sandalias para cuando te quitas las botas tener las sandalias y yo hago un poco ahí el doble uso de pues las uso para la ducha para no pisar el suelo de la ducha y después para caminar cuando ya me he quitado las botas, ¿no? ¿Y qué más llevo? Bueno, temas de aseo personal, pues también lo básico. Con una pastilla de jabón ya te vale para lavarte el pelo, el cuerpo y una toalla de microfibra, tema lavado de dientes. Así para el cuidado de los pies, siempre llevo vaselina o sea, antes de salir a caminar todas las mañanas, te ujú. esparces la vaselina por los pies, te pones el calcetín por encima y eso te previene un poquito las ampollas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, un bastón de senderismo, según la persona, hay gente que quiere llevar dos bastones, uno o cada uno. Saco de dormir ligero, depende de la época del año, ¿vale? Pero yo Ujú. siempre, como duermes en albergues y hay mantas y demás, pues con un saco normal, pues te llega. Luego cositas como una linterna, una navaja, cargador de móvil, batería externa y poco más. Bueno, y luego a lo mejor algo, pues si te vas a hacer comida, pues a lo mejor un camping gas si te motiva, yo lo he llevado y lo he utilizado varias veces. Y ya está, a veces, y un libro muy importante. Yo siempre Un me libro. llevo, sí, siempre me llevo Libro y libros. libreta para en Sí, plan diario o algo así también. sí, también, sí. Lo que pasa es Ujú. que no me los curro mucho. Hay gente que se los curra muchísimo. Yo a veces o sea, si lo hago me gustaría hacerlo bien, pero es que nunca lo hago bien. O sea, es como anotaciones, pero no, a lo mejor podría hacer más cositas, hacerlo más bonito, pero no, la verdad es que no le dedico tiempo. Pero Bueno, leer siempre. es una excepción en este caso, porque tú lo que son cuadernos de campo, Mm, dibujas bichitos y plantitas, te lo curras sí, bastante, ¿eh? Que más de sí, un piropo echaste, si ahí conseguiste de eso. Yo sí, fui testigo de muchos piropos en un curso que sí. hicimos. Sí, pero en el camino, yo qué sé, a lo mejor empiezas de una manera y a lo mejor otro día estás muy cansado y no te apetece. Hay gente que sí, que le dedica ese tiempo, que es una pasada, que llegas al albergue y la ves a la gente sentada escribiendo, tal. Pero yo quizá, pues a lo mejor no le dedico tanto a eso. A lo mejor pues me voy con los peregrinos a un bar a tomarme un par de cervezas o eso, me pongo a leer, como que no me gusta tener esa obligación. No, lo hago cuando me Mm, apetece, por así decirlo. ujú. Y también dijiste que hiciste el camino en invierno, entonces ahí hay que plantearse la cosa, o sea, sobre Mm, todo la ropa, de otra manera, ¿no? sí. Ahí ya, ¿qué llevarías? ¿O qué llevaste? Sí, pues un poquito lo mismo que en verano, pero sí es cierto que eh, con llevar un polar muy que te abrigue mucho, pues con eso, ¿sabes? No hace falta llevar 2 chaquetas o sudas menos, entonces la ropa se mancha menos también, aunque sudas igual, pero bueno, que sudas menos. El saco de dormir, pues un poquito más, que abrigue más. Y sobre todo, claro, los polares y demás, pues ocupan más en la mochila. Entonces, eso. Las botas ya son de caña alta, calcetines más gorditos. Que Mm, la ropa ocupa un poco más, pero a nivel de cosas son las mismas. ujú. O sea, En los ponchos. ISIS famosos fuera, ¿no? S Sí, Por los por eso si acasos. sí, lo aprendí un poco con el tiempo, ¿no? Porque decía: "Ay, pues mira esta, me voy a llevar 3 camisetas, mira, porque esta me gusta, porque esta tal y cual", y después es que no las utilizaba. Y después entonces fui
dejando cosas en casa y dije, mira, es que con lo poco que llevo me llega, o sea, no necesito nada más. Y soy súper feliz con 2 camisetas para un mes, o sea. Claro, es que alguien que se esté planteando hacer el camino, que tenga en cuenta que hay en todos los albergues tienen lavandería o un Mm, pilón o algo para el para pilón, lavar la sí, ropa. sí, Todos tienen efectivamente, para para cocinar, colgar si la no ropa. hay, Sí. claro, para restaurante al lado, o sea, que no hay que llevar casi nada. Lo Ujú, digo porque, bueno, tengo un amigo venezolano que venían de Venezuela, ahora viven sí, aquí, pero venían de Venezuela, hicieron el camino, él y su padre, y ujú, trajeron hasta la vajilla, o sea, llevaban vajilla, ya, llevaron de todo allí. Y ya. dice que llegaron allí y que un alemán los vio, empezó a sacarles cosas. Fuera, 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 Sí, fuera. sí, de Porque les película, dije, vamos, o sea. sí, sí, sí. Mm. Y claro, ese es un problema, porque llevar muchos kilos encima, terrible. Cada en la mochila del camino, cada gramo cuenta, o sea que tienes que controlar mucho esas cosas. Y además, Ujú. porque parece que se llevan pocas cosas, lo empiezas a meterlas y cuando te pones la mochila a la espalda, cuidado. Pues sí, claro que sí. Así que sí, que no necesitamos tantas cosas, que no. Luego que está cada uno el gusto, como yo te digo que a mí me gusta llevar un libro y hay gente que le parece absurdo llevar un libro, pero yo prefiero cargar con el peso del libro. No es el peor peso también. Yo me arrepentí de llevar la cámara, por ejemplo, cámara de fotos, que no es necesario. Al Eso final, a sí lo que. mejor, claro, no lo Pero bueno, usas eso tanto. son cosas que aprendes con el tiempo, Mm, como dices tú. total. Y lo mismo que te pregunté, si ya caminando sola, pues en cualquier ruta, pues no te sientes insegura. ¿Hay alguna razón? Pues mira que encontré, sobre todo mujeres, decir, voy sola, yo al Camino de Santiago, no, no me atrevo, yo jamás iría Ujú. sola, no sé qué. ¿Hay algún motivo para estar o tener tanto miedo de hacer el Camino de Santiago sola? No, en absoluto. Yo creo que la gente le da miedo hacer solo cualquier cosa. Entonces, ya partiendo de eso, Bueno, también es cierto. partiendo de eso, claro, te dicen: "Oh, ¿cómo voy a hacer el camino solo?". Pues es que al final no vas solo nunca, o sea, casi nunca. Al revés, vas Mm, acompañado de gente todo el rato, nunca vas solo, casi nunca. Entonces, tú vas sola, pero no acabas sola. Y la cosa es eso, como no está tan normalizado hacer cosas solo, porque nadie nos enseña a estar solos o a hacer actividades solos, pues como el Camino de Santiago es algo que está muy de moda y mm, que todo el mundo hace, pues yo creo que ahí ya se mezcla un poquito el tema de ir solo, ¿no? De como sobre todo hay más hombres que mujeres, pero bueno, hay muchas mujeres también, ¿eh? Cada vez más. mm. Pero sí, cuando lo comentas por ahí, las mujeres suelen decir: "Ah, pues que me da miedo". Pero eso ya depende, pues, de la autonomía que tenga cada uno o cada una, de su seguridad en sí mismo o sí misma y todo eso. Que a mí me sorprende, por ejemplo, que yo me encontré más mujeres solas de Sí, fuera de España. O sea, sí, tú conoces este país, o sea, a ver, sabes que hay mm, una red tremenda ahí de albergues, que está la sí, Guardia Civil cada 2 por 3 por allí total, pasando. sí, total, o sea, no hay problema. Claro, es fácil, llamas al 112 por cualquier, vamos, yo nunca Mm, tuve que hacerlo. mm, Y viene la gente de fuera, gente a veces chavalas de 20 años y tal, que no tienen ni sí, idea del país y vienen y están tan sí, tranquilas. Y dicen, yo estoy encantada. Y luego sí. ves a chicas aquí que dicen, no, no, ni yo sola no veo, porque vengo Mm. con las amigas y tal. Supongo que es algo cultural, pero. Sí, yo creo que por Europa el tema de viajar solo o sola, pues está mucho más, no en todas partes, pero que está mucho más normalizado, mejor visto. Y claro, al final, como el Camino de Santiago es uno de los núcleos más importantes de turismo que hay a nivel europeo, es una pasada la de gente que viene de otros países, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es atraer a toda esa gente, pues que tiene otra concepción del viaje del viajar y de viajar solo, que aquí en España no está tan normalizado, pero en otros países sí. O sea, tú te vas a cualquier capital europea y ves un montón de gente viajando sola, o sea, mujeres, hombres, da igual, o Mm. sea, pero aquí todavía está, bueno, cada vez está más normalizado y hay más gente, pero aún no del todo, yo creo. Yo es que me decía una mujer italiana, ya, bueno, unos 60 años, yo le Ujú. conté que yo tenía 40 años entonces y aún estaba mi madre mandándome, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo, mujer, Sí, estoy en Asturias, estoy rodeado de gente, no pasa sí, nada, ya te voy mandando un mensajito todos los días y tal. mm, Y me decía la italiana, estos somos las madres latinas. Ya ujú, está, somos así. O sea, para nosotros el niño va a ser el niño cuando tenga 80 años y nosotras 100. Igual. ujú, Las madres del norte son mucho más, os dejan mucha más libertad, son mucho más,
individualistas quizá, no lo sé si decirlo así, Sí, pero bueno, que sí que se nota. Yo decía, bueno, a sí. ver, estoy en Asturias, o sea, no. Bueno, las madres siempre se van a preocupar, o sea, eso es así, depende de cada madre a su manera, pero yo creo que ser madre de una persona que viaja sola, pues es normal que esa madre, perdona, se preocupe. O sea, es totalmente normal, yo creo. Muy bien, ¿y qué más podemos decir? Entonces, Camino de Santiago, Ujú, ¿te queda ya cuál te queda? ¿Cuál te queda que harías tú? Yo me refiero ya de los que conocemos todo el mundo. Si pudieras hacer, tuvieras un montón de tiempo libre, ¿desde ujú. dónde saldrías? Un camino que te Pues gustaría hacer. pues a mí me gustaría hacer la parte del francés que me queda, la verdad que desde bueno, yo por irme me iría desde Francia, pero desde un pueblo en mitad de Francia y me haría todo hasta Astorga, que es desde donde lo hice. Me encantaría hacer la Vía de la Plata entera, el Camino Sanabrés, que hice alguna etapa, pero suelta, no continuada, ¿no? El Camino Olvidado me gustaría hacerlo, porque me falta esa parte de la variante bueno, de esta que pasa por León, y así, no sé. El camino de invierno, la variante del francés, también lo Ujú. tengo pendiente. Sí, por caminos, o sea, hay muchísimos, pero, Y lo pero no nos da. inventas. ¿Eh? Que hay gente que lo inventa ya también. O sea, yo conocí uno que Total. salía de la Toscana, Y de todos queremos que gente el camino pase por nuestra casa. ya. Sí, ¿Y alguna historia que te sorprendiera? Porque hay mucha gente que va allí porque, bueno, acaba de divorciarse o que murió alguien o que no sé qué, sí. entonces para un poquito eso, para relajarse o para poner un poco de orden en su vida o lo que Ujú. sea. ¿Alguna historia así que te sorprendió especial de alguien que conociste? Pues sí que es cierto que mucha gente va al camino como para buscar una respuesta o curarse o viene de una mala experiencia pues a nivel de pareja o lo que sea y van ahí como a redimirse o a pensar que el camino les va a curar, ¿no? Y yo creo que eso es un error porque eso solo te puedes curar tú solo, o sea, y el camino no te lo va a dar si tú no lo haces, o sea, no te lo trabajas de otra manera, ¿no? Tú a lo mejor acabas el camino, vuelves a tu casa y estás peor aún, ¿sabes? Pero sí que conocías historias, pues eso, de rupturas muy heavies y que la persona estaba muy mal y iba al camino a buscar respuestas. Pues que la respuesta no te la da el camino. O sea, Mm, te puede ayudar, pero la respuesta la tienes tú dentro de ti. O sea, no hace falta ir al camino para buscar respuestas. Pero que respeto 100%, por supuesto, la gente que va a eso. Pero sí, rupturas, que se le había acabado el trabajo y no tenía nada que hacer e iban ahí pues a caminar. ujú. Procesos de enfermedades también, así. Gente que hace el camino por el padre que murió y que tenía el Sí, sueño, en eso su también lo honor. encontré. Sí, Mm, sí, sí, sí. bueno, es que claro, yo lo digo porque tú siempre lo hiciste sola el camino, ¿no? Sí, Siempre siempre. fuiste sola, luego claro, sola nunca lo haces, pero quiere decir que fuiste sola, Sí, ¿no? ir fui sola, sí. Entonces, a ti, ¿qué es lo que te aporta ir sola que no te aporta ir con Ujú. otra gente? Que supongo que todo tendrá su gracia, sus Sus pros y sus contras. contras, ¿no? Sí, efectivamente. Pues yo, lo que te da ir sola es que eres la dueña de tu tiempo, de tu organización, de tu manera. Eso es algo, pues, que no es que no me guste adaptarme a los demás, en absoluto que me adapto. Pero bueno, sí que empecé a ir sola por un poco lo que te comenté también antes, que justo, pues, no tenía nadie en esa época, pues, que alguien que quisiera venir conmigo y que le gustase caminar, que ya estuviese preparado para caminar, ¿no? Porque creo que mucha gente que va al camino nunca ha hecho una ruta en su vida, por ejemplo. En cambio yo, pues, ya vengo de siempre de hacer rutas y demás. Y claro, yo no tenía con quién ir al camino, ¿no? Pues yo, como en esta actitud de, pues yo me voy sola, no me importa. Y el camino que te da sola, pues te da, no sé, pues eso, mucha independencia, independencia a la hora de buscarte la vida, ¿no? Que te da esas habilidades de ser más independiente, de cuando te enfrentas a un problema, saber cómo actuar, ¿no? Tener la autonomía para poder enfrentarte a él. Y te da tiempo para pensar en ti misma, para reflexionar, para disfrutar, ¿no? Porque cuando vas solo por el bosque, aunque en el camino al final no vas demasiado solo, pero Mm. que cuando vas solo, pues vas observando, vas contemplando, vas haciendo un poco baño de naturaleza, de bosque, y te relajas. A mí lo que me da es relajación.
O sea, no te puedo decir otra cosa. O sea, nunca me he aburrido, nunca me he sentido mal, nunca... Pero cuando vas con gente no vas tan atenta. Entonces, cuando vas con gente, vas hablando, te pierdes esos detalles que solo puedes adquirir si vas sola, centrada, atenta a todo lo que te rodea. Entonces, lo que me da ir sola, pues es ese conjunto de beneficios que existen en la naturaleza. Pero claro, tienes que saber estar solo, que eso es muy importante. Y luego el estar sola también te motiva luego a escribir sobre la naturaleza. Sí, Porque porque tengo que decir que, ver lo que escribe ella de las rutas y todo eso, claro, la gente se queda muchas veces en las fotos, pero no, no. Lo mm, que escribe es yo siempre te he dicho, te he animado a escribir sobre la naturaleza porque lo mm, haces demasiado bien, demasiado bien. muchas gracias. Y no lo Que crees, o sea, y no lo estás explotando nada, entonces hay que no, animar. no soy mucho de explotarme, no. No, pero sí, está claro que en un momento de contemplación, bueno, y ya en la historia del mundo, todos los artistas, cuando crean algo, básicamente se han inspirado en la naturaleza. O muchos artistas, o incluso músicos, se tienen que encerrar en un sitio tranquilo, ¿no? O sea, que la tranquilidad nos inspira, la naturaleza nos inspira, nos hace ser más creativos. Entonces yo muchas veces voy caminando y me vienen pues flashes de ideas, de cosas que no se me ocurren, o frases, o sentimientos, o emociones que no se me ocurren en la vida diaria, ni de broma. O sea, entonces sí que ese momento de caminar, de naturaleza, te crea, te inspira mucho, es lo que te puedo decir. Entonces vas uniendo emociones con palabras, con paisajes, con colores, todo se une. ¿Y hay algo que te inspire especialmente? Yo qué sé, las plantas, las mariposas, no sé, una construcción también humana, que también te gusta ver esos restos Sí, de sí, molinos y cosas así. pues sobre todo los bosques antiguos, grandes, profundos, frondosos, con troncos antiguos, pues eso es lo que más me inspira. El río, también el ruido del río y el agua, eso también me inspira muchísimo. Y luego, claro, todo lo antiguo que hay unido al ser humano, ¿no? Que hemos hecho uso de esos recursos y han quedado cosas pues para, no la posteridad, pero sí para mucho tiempo, pues como dices tú, los molinos o cualquier construcción etnográfica que me vaya encontrando. Todo eso me inspira, todo. Y los animales, es que es todo. O sea. Con lo que está en la naturaleza ya te vale, ¿no? Mm, mm. Y, ¿has dado o sea, hecho algún curso, algo de narrativa para desarrollarlo? ¿O ya no, simplemente con lo que lees o con lo que tú te inspiras? ¿Cómo qué es? Porque tienes un nivel que no es básico, ya. No, que va. Aquí ya Que va. hay una experiencia, ya hay un Sí, claro. conocimiento de escribir. Pues la verdad es que no he hecho ningún curso así a nivel técnico, como sé que has hecho tú, porque tú te has formado en eso y has hecho cositas, pero yo no más que un curso con Antonio Sandoval de escritura en la naturaleza, pero da nada, de una tarde de que sí que te enseña técnicas o cómo expresar pues eso, las cosas relacionadas con la naturaleza a través de la escritura, pero luego no, nunca hice nada, ¿no? Más bien me dejo llevar, intento buscar en internet recursos y cómo poder mejorar, pero no me obsesiono tampoco, o sea, no le dedico tiempo quizás a eso. A ver, no, tampoco está mal, ¿eh? Antonio Sandoval, nada menos. No, así, no vas a lo bajo, a lo pequeñito. No, no. Antonio No, Sandoval. y qué gusto poder hacerlo con él. Sí, aparte un tío Es muy buen encantador, la escritor, verdad. muy buena persona. Sí, sí. Un ornitólogo, además, el que no lo conozca. Un gran ornitólogo. Pues eso, a ver si te animas a seguir reescribiendo y estas Sí, cosas. La sí. gente que busque lo que pones en Caminando Sola, en Instagram, porque pueden ahí, aparte de conocer a muchos sitios, de Galicia sobre todo, pero bueno, en otros sitios también, pues tiene los escritos, que además también te gusta a veces poner citas de otros autores y cosas Sí, así. sí, lo que es la literatura de naturaleza, que se llama el nature writing o literatura, como le llamamos aquí, Ujú. también me gusta muchísimo y tengo un montón de libros que estarán por ahí detrás, tanto de ensayos, poesía, entonces la verdad es que tanto en gallego como en castellano, pues me gusta muchísimo, me encantaría tener más libros, pero no se puede.
Bueno, Y entonces me baso en todo eso, eso también me inspira muchísimo, evidentemente, ver a otras personas escribiendo sobre naturaleza, pues. Entonces sí, pues me gusta mucho conectar los espacios geográficos con un autor que haya escrito ahí sobre ese espacio, como en ujú. Courel con Uxono Boneira o María Mariño, por ejemplo, pues unir el espacio con un autor, porque te da mucho más sentido y contexto de lo que estás visitando. Me parece una pasada. O sea, a mí me encantaría que en cada pueblo hubiese un escritor, Ya. y que seguro que lo hay, pero y poder leer sobre ese pueblo por parte de esa persona, es lo que me encanta. Entonces, si voy a lo mejor a un viaje, pues me gusta mucho investigar sobre los escritores de ahí, poder relacionar todo. ¿Y tienes algún escritor o algún libro así especial sobre la naturaleza que te guste especialmente o hoy son Tengo demasiados? Son muchos, sí, pero a nivel Galicia, mi favorito, que ya sabes quién es, pues es Manuel María, o sea, me encanta ya solo lo que era como persona, ha demostrado pues ser una persona muy reivindicativa y muy sensible. También tiene unos escritos maravillosos, tanto para niños como para adultos, de naturaleza, de Galicia, o sea, Manuel María. Manuel María es el especial. Pero sin Mm. embargo, creo que has mencionado, o sea, que te he visto citar más a Uxío Boneira que a nadie. Sí, Es también. posible, ¿eh? Sí, porque me encanta Courel, entonces cada vez que vas al Courel, pues es Xiono Boneira, porque además hablaba mucho sobre el paisaje, sobre el territorio, sobre las Ujú, montañas, sobre la vegetación de las montañas y muy especial también. Sobre el clima, el viento, la lluvia, el ujú. sol. Mm. Bueno, y aparte, ya sé que no, hombre, no vas a conocerlo todo, pero de Galicia, ¿alguna zona en concreto que no conozcas bien y que Ujú. quieres conocer un poquito mejor? ¿Qué es lo que te toca, que Y viene, pues al que tienes final, encima de la mesa, vamos? al vivir un poco más en Coruña, evidentemente, hacia el norte, pues como que me quedan más sitios pendientes en el sur de Galicia. Y claro, como tenemos el tema de las autopistas y todo eso, pues al final es una zona que evito, o no es que la evite, sino que priorizo otras zonas y esa como que la voy dejando, que he ido varias veces, muchas veces, pero que me quedan como varios sitios pendientes. Y uno de los sitios que tengo que ir sí o sí, quería ir ya esta primavera, verano, es al Parque Natural do Invernadeiro, o sea, quiero ir ahí, que es el que me Mm. falta, el único parque natural que me falta por visitar, y no he ido. Entonces, pues es mi plan, próximo plan. Que creo que hay que pedir permiso para él, para ir Sí, ahí, y ¿no? tampoco puedes ir con animales. Entonces, lo que me echa un poco para atrás es no poder ir con Sirio, la verdad. Pero bueno, hay que Mm, aceptarlo, que son las normas y hay que cumplir las normas siempre en los espacios naturales. Porque aunque yo lleve a mi perro atado, yo sé que no va a hacer nada, ni se va a comer, no va a hacer nada, ni va a comerse a un pájaro, ni va a reventar un árbol. ujú. Pero entiendo que hay gente que no es responsable y a lo mejor no, pues a causa de esa gente que no hace las cosas bien, pues no podemos ir los demás con nuestros perros. Entonces, como que me da pena no poder ir con él. Entonces, como que lo voy dejando porque me gustaría ir con él, la verdad, pero bueno, no se puede ir con animales. Ujú. Y de lo que ya conoces, por ejemplo, si alguien te dice: "Voy a ir a Galicia un día y Ujú. quiero ir de ruta de la naturaleza, dime una ruta cualquiera, que no sean las típicas", bueno, si son las típicas también, tú eso ya verás. Un sitio que sea especial para ti o que, no sé, que digas tú: "Esto es precioso para enseñar así para alguien que no conoce Galicia, esto es Galicia". Ujú. ¿Cómo qué sitio dirías tú? ¿O qué Pues sitios, a lo mejor, más yo? sí, así cerquita de casa, de mi zona, ¿no? Seguramente por el sur y demás, pues haya también muchos sitios chulos, pero yo creo que a lo mejor haría una ruta por las Fragas do Eume, pero no la típica dos encomendeiros de ir hacia el monasterio de Cabeiro, que también está muy chula, pero quizá haría otra ruta menos conocida, meternos un poquito más en lo que es la Fraga, el bosque, ¿no? El bosque autóctono atlántico. Yo creo que eso nos representa muy bien, el bosque atlántico, Ujú. o sea, es como el tesoro que tenemos, ¿no? Y que no es muy valorado por la gente. Yo creo que eso es a donde llevaría a la Y gente, que a está un muy bosque. amenazado, además, desgraciadamente Mm, también, por mucho calito, mucho, bueno. sí, sí, sí. Fragas del Olme, muy bien. Mm, mm, Pues muy bien, porque, yo creo que es la mejor manera de ir rematando una charla. Iba a decir ujú, una entrevista, no es una entrevista, una charla, ujú, que es de poner una ruta ahí delante, ¿no? Y que la ujú. gente venga a Galicia y Sí, que lo encuentre. pero que vengan para intentar entenderlo,
de verdad, ¿no? Porque en las fragas yo creo que también se desvirtualizaba mucho, ¿no? Porque la gente como que sabe que están los puentes colgantes y la gente venía a ver los puentes colgantes. Y a lo mejor es que no se está mandando bien el mensaje, porque lo importante de las fragas es la fraga, el bosque, los helechos, los animales que hay ahí, el valor que tiene eso por el clima, el ecosistema, ¿no? Y la gente va a ver los puentes colgantes. Pues es que algo está fallando, ¿no? Que vengan con ganas de conocer algo por lo que representa y por lo que vale, no tanto por la foto en el puente. O sea, no sé. Pues para contribuir a eso, yo he de decir que los puentes colgantes me parecen de lo más normalito que hay ahí. Es que no sé Un qué puente fama tienen, no sé. No, yo no le veo el sentido, o sea, que me encanta. O sea, el puente lo que te ayuda a hacer es cruzar, salvar un obstáculo, ¿no? Que en este caso es el río, y cruzar, te permite cruzar de un lado a otro. Pero no le veo, o sea, un puente de piedra medieval, pues le veo lo valioso, pero un puente actual colgante, pues no le veo. Bueno, a nivel arquitectura y demás, pues si es valioso, sí, a nivel arte y arquitectura, ¿no? Pero si es un puente de madera, o sea, yo no le veo el valor, personalmente. De hecho, el valor es lo que hay al cruzar, pues, al cruzar el puente, que pasas de la carretera a la Sí, naturaleza. sí, Entonces, pues claro, bueno, eso es el valor, claro, sí, sí. en fin, es lo que hay. Mm. Bueno, pues nada, ya te libero y muchas gracias por estar aquí otra vez. Nada, Y nada, gracias a ti. simplemente, pues muy buen camino, es lo que nos queda. Muchas gracias. Igualmente, buen camino en todo, en el camino, en la vida, en las decisiones y en todo. Pues amén a todo. Venga, otra. Venga, chao, buen Gracias, camino. chao, chao. Chao a ti.